Ok, ahora vamos a hablar sobre la regla del L'Hopital. Bueno, lo escribimos así. Algunos escriben L'Hospital, pero no le ponen el gorrito. La S se supone que se intercambia por el gorrito en el francés moderno. Y esta pues se le atribuye a un tipo llamado Guillaume François Antoine, Marqués de L'Hopital, que fue el que la publicó. Pero hay cierta controversia en que si fue realmente el Marqués de L'Hopital el que la descubrió o fue Johann Bernoulli, que era algo así como su maestro, ¿no? Existe pues esa controversia, quién sabe quién de los dos habrá sido, pero el chiste es que ahí está y pues que ha resultado ser útil. Entonces, bueno, ¿de qué trata la regla del L'Hopital? Entonces, se trata más o menos de lo siguiente. Supongamos que nos piden calcular un límite como el siguiente, ¿no? Es para calcular pues límites, ¿no? Un límite como el siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, o perdón, bueno, a infinito, de logaritmo de x entre x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Según lo que hemos visto, lo que habría que hacer pues es darle valores muy grandotes de x. Bueno, lo que primero que hay que hacer es tratar de factorizar y eliminar arriba y abajo. Pero aquí pues no podemos hacer eso, ¿no? Al menos no es inmediato cómo podríamos hacer eso. La otra alternativa pues sería darles valores muy grandotes de x y ver hacia dónde se va aproximando. Cosa que pues resulta a veces no ser muy práctica, sobre todo si se hace a mano. Entonces, pues se tuvo que idear una manera para resolver este tipo de límites de manera rápida. Ok. Bueno, entonces, digamos, la pregunta retórica sería cómo le hacemos, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que pasa si lo sustituyo, verdad? ¿Qué es lo que debí de haber empezado? Pues arriba, pues logaritmo de infinito se hace infinito, abajo infinito menos infinito, pues se hace infinito. O sea, si sustituyo, pues esto, bueno, lo voy a poner así, resulta ser igual a infinito entre infinito. ¿Y qué pasa si pues es 0 entre 0? Pues igual estaríamos en problemas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer este caso particular. Bueno, si f de un a es igual a un g de a es 0 y f' de x y g' de x son continuas, bueno, podemos hacer lo siguiente. Alguno de los dos, a Bernoulli o al Marqués de L'Hopital, se les ocurrió calcular el límite cuando x tiende a A, ¿verdad? En este caso A es infinito, de la f de x entre g de x. Bueno, ese es el que me piden calcular, pero ¿qué tal si calculo el de las derivadas? El de f' de x entre g' de x. Qué es lo que pasaría, ¿no? A lo mejor se preguntó alguno de los dos. Entonces, pues bueno, se pregunta eso, pero bueno, en mi caso, que estoy considerando f' y g' continuas, quiere decir que el límite, pues es simplemente evaluar, algo así. Pero pues, ¿quién es f'? Pues es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A entre x menos A, como habíamos visto anteriormente. Y g' de A, pues es el límite cuando x tiende a A de g de x menos g de A entre x menos A.
El límite, la división de límites, pues es lo mismo que el límite de la división, según habíamos visto. Entonces el límite de la división f de x menos f de a entre x de a entre g de x menos g de a entre x menos a. Lo que vemos es que si aplicamos la ley del sándwich o de la herradura, pues se cancela el x menos a. Y lo que me queda pues es esto, ¿no? Y bueno, como f de a es igual a g de a igual a 0, en caso contrario pues no hubiera hecho nada, ¿verdad? Pues hubiera sustituido y ya. Pues esto resulta ser el límite cuando x tiende a. Si sustituye f de a y g de a, como valen 0, pues queda esto, ¿verdad? Si resultaba que estos no eran igual a 0, o sea que si no tenía una indeterminación 0 entre 0, si esto entre esto no era 0 entre 0, no es válido hacer este paso de aquí, ¿no? Por eso es muy importante que en la regla del L'Hopital que ahorita vamos a ver, tengamos presente que solo se aplica cuando es 0 entre 0, una indeterminación de ese tipo, o una infinito entre infinito. Pero bueno, entonces lo que vemos aquí, pues es un caso particular de la regla del L'Hopital, que me dice que si calculo el límite de las derivadas, el límite de la división de las derivadas es lo mismo que el límite de la división que tenía originalmente. Aquí en nuestro caso f de x es logaritmo de x y g de x es x menos 1, ¿no? Entonces vamos a escribir ahora sí bien la regla del L'Hopital. Y pues no la vamos a demostrar, nos contentamos con este paso, con este caso particular porque pues es más técnico, ¿no? Y tendríamos que involucrar epsilon y deltas y todo eso, ¿no? Entonces la regla, esta pluma ya se acabó, lo vamos a poner mejor con negro. Entonces en regla de L'Hopital. Entonces dice lo siguiente. Bueno, sean f y g dos funciones derivables. La derivada no tiene por qué ser continua, como dije acá. Nada más hace falta que sean derivables para poder hacer esto. Dos funciones derivables y pues la de abajo pues sea distinto de 0 para que podamos hacer esto sobre un intervalo abierto. Un intervalo abierto y que contiene A. Bueno, excepto en A, ¿verdad? Excepto posiblemente en A, como todos los límites. Entonces, supongamos que bueno, el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a A de g de x sea igual a 0. O sea que es una indeterminación 0 entre 0. O que el límite cuando x tiende a A de f de x sea igual a infinito. Bueno, positivo o negativo. Y que el límite cuando x tiende a de g de x sea igual a más menos infinito. En este caso es una indeterminación infinito entre infinito. Entonces, o sea, si las funciones son derivables, la derivada de la de abajo es distinto de 0 y tenemos la indeterminación 0 entre 0 o infinito entre infinito,
Entonces lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f' de x entre g' de x. Si existe el límite del lado derecho, ¿no? Si existe el límite del lado derecho, ¿no? O sea, si existe este límite de acá, ¿no? Y esto, bueno, a veces es, bueno, como vamos a ver, muchas veces es más fácil calcular este límite de las derivadas que calcular el límite original. Y calcular estos límites de una función entre la de otra, pues se puede llegar a usar mucho en análisis de algoritmos, por ejemplo, para saber si un algoritmo corre mejor que otro, corre más rápido, pues calculamos el límite del número de operaciones que hace un algoritmo entre el número de operaciones que hace el otro algoritmo. Si este límite resulta ser 0, cuando la x se hace infinito, pues entonces pues ya vemos que el de arriba es más rápido que el de abajo, ¿no? Por ejemplo. Pero estos límites a veces es muy, bueno, a veces necesitamos para calcularlos de la regla de L'Hopital. Digamos, sería una aplicación de esto, seguramente hay más, ¿no? Entonces vamos a ver pues el primer ejemplo, la que hicimos acá, ¿no? De aquí vamos a hacer ahí, ¿no? Entonces, ejemplo, bueno, calcular pues este límite, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x entre x menos 1. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, bueno, a ver, de acuerdo a lo que vimos, esto, el límite de arriba, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x, pues es infinito, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 es infinito. Entonces, por regla del L'Hopital, el límite que me piden calcular, pues es lo mismo que el siguiente límite. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Pues es 1 entre x. La derivada de x menos 1, pues es 1. Entonces 1 entre x entre 1, pues es 1 entre x. Y el límite cuando x tiene infinito de 1 entre x, pues es 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Si fueran algoritmos, si este fuera el tiempo de ejecución de un algoritmo y este el del otro, y aquí concluiríamos que el que se tarda tiempo logaritmo de x, pues es más rápido que el que se tarda tiempo x menos 1, ¿no? O el que hace x menos 1 operaciones. Pero bueno. Ejemplo. Bueno, vamos a hacer el mismo, pero ¿qué tal si ahora hacemos que tiendan a 1? Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x entre x menos 1. Entonces, si calculamos el de arriba, pues el logaritmo de 1 pues me da 0. Y el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1, pues es 0 también. Entonces, por L'Hopital, ¿qué es lo que tenemos? El límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x entre x menos 1, como ya habíamos visto,
Es el límite de cuando x tiende a 1 de 1 entre x entre 1. O sea, pues bueno, lo hacemos acá. O sea, es el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x, pues que resulta ser 1. Ok. Ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre x cuadrada. Bueno, entonces primero comprobamos, bueno, si hay que usar la regla del L'Hopital o no. El límite cuando x tiende a infinito de e a la x, pues es infinito. Y el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada, pues también es infinito, ¿no? X muy grandota, pues x cuadrada se hace más grandota todavía, ¿no? Entonces por L'Hopital, ¿qué pasa? Pues el límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre x cuadrada, pues es el límite cuando calculamos la derivada de ambos lados, ¿no? La derivada de e a la x, pues es e a la x. La derivada de x cuadrada, pues es 2x. Y si calculo otra vez, pues, ¿qué es lo que pasa? Si quiero volver a sustituir, ahora sí quiero sustituir aquí, ¿no? Entonces el límite de e a la x, pues sigue siendo infinito. Y el límite cuando x tiene infinito de 2x, pues sigue siendo infinito. Aquí, o sea, lo que obtenemos después de aplicar la regla del L'Hopital es nuevamente infinito entre infinito. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Pues volver a aplicar L'Hopital, ¿no? Entonces, volvemos a aplicar L'Hopital. ¿Y qué es lo que nos queda, no? Entonces el límite cuando x tiene infinito de e a la x entre 2x. Si calculo la derivada, es el límite cuando x tiene infinito de e a la x entre 2. Y ahora sí, si calculo este límite, pues e a la x entre 2, cuando x se hace muy grandota, pues se queda muy grandota, es infinito. Este es el resultado, ¿no? Del límite. Bueno, vamos a hacer más ejemplos. Bueno, ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a ¿qué? A infinito. Del logaritmo de x entre la raíz de x. Entonces, bueno, pues notamos que el límite cuando x tiene infinito del logaritmo de x pues se hace infinito. Y que el límite cuando x tiene infinito de la raíz de x pues también se hace infinito. Entonces, por L'Hopital. Y bueno, esa comprobación hay que hacerse siempre porque como dijimos anteriormente, si no se cumplen estas dos condiciones no podemos aplicar L'Hopital. Entonces, bueno, por L'Hopital, ¿qué es lo que queda? Límite cuando x tiende a infinito. La derivada del logaritmo de x, pues es 1 entre x. La derivada de la raíz de x, pues resulta ser 1 entre 2 raíz de x. O sea, 1/2 de x a la menos 1/2, ¿no? Considerando raíz de x como x a la 1/2. Entonces, ya que tenemos aquí, pues así aplicamos el sándwich. Entonces, ¿cómo queda? Pues queda 2 raíz de x arriba y me queda el x abajo. Entonces, si divido raíz de x entre x, pues me queda raíz de x abajo, ¿verdad? O sea, restamos los exponentes, ¿no? 1/2 menos 1, pues me da menos 1/2, por eso tenemos esto. Y ahora si aplicamos el límite, bueno, habíamos visto una regla que si teníamos esto, pues lo que me daba era 0, ¿verdad?
2, o sea, es 2 entre un número muy grandote, pues se va haciendo 0, ¿no? Ahora vamos con otro ejemplo. Bueno, espero que no esté muy grande, muy largo. Bueno, entonces tenemos bueno, ejemplo. Me dice calcular el límite cuando x tiende a ¿qué? A 0 de la tangente de x menos x entre x cúbica. Ok, entonces la comprobación obligada. Bueno, tangente de 0 es 0, y menos 0 pues es 0. Y cuando calculamos el de x cúbica, pues obviamente también es 0. Entonces, por L'Hopital, el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x menos x entre x cúbica, pues derivamos arriba y abajo. La derivada de la tangente es secante cuadrada. La derivada de menos x es menos 1 entre la derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada. Ok. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, el límite cuando x tiende a 0 de la secante cuadrada de x menos 1. La secante de 0 pues es 1. Entonces pues me queda 1 menos 1 pues es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrada obviamente también es 0. Entonces por L'Hopital tenemos que aplicarlo otra vez. ¿Verdad? Entonces tenemos 0 entre 0 acá, pues tenemos acá otra vez 0 entre 0. Entonces tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la secante cuadrada de x menos 1 entre 3x cuadrada. Bueno, la derivada de la secante cuadrada es 2 veces la secante de x por la derivada de la secante, ¿verdad? La derivada de la secante pues es secante por tangente, entonces le ponemos acá cuadrado, secante cuadrada por tangente de x. La derivada de 1 pues es 0. La derivada de 3x cuadrada pues es 6x. Luego pues bueno, pues ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos separar ese secante cuadrada. Y bueno, y dividir 2 entre 6, ¿no? Entonces 2 entre 6 pues es 1/3. Y podemos expresarlo así. Digamos aquí el 2 y el 6 del límite, pero 2 entre 6 pues es 1/3. Y separo esto en los dos límites, ¿no? De secante cuadrada y el de tangente de x entre x, ¿no? Que es lo que sobra. El límite de secante cuadrada de x cuando x tiende a 0, ya habíamos mencionado acá que pues era 1, ¿verdad? Porque da 1 menos 1 igual a 0. Entonces este límite pues es 1 por 1/3, pues es 1/3 y pues hay que calcular este límite. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que bueno, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, de la tangente de x pues me da 0. Y cuando lo calculo de x pues también da 0. Entonces tenemos que aplicar nuevamente el L'Hopital. Y pues, bueno, podemos aplicar otra vez L'Hopital y pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, podríamos hacer trucos trigonométricos, pero vamos a hacerlo otra vez por L'Hopital para practicar esta nueva técnica, ¿no? Entonces, por L'Hopital el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x entre x. Bueno, le voy a poner con el 1/3 para que no se me vaya a olvidar al final. Es esto mismo.
Pues resulta ser un tercio del límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la tangente secante cuadrada. La derivada de x es 1. Entonces, pues es un tercio del límite cuando x tiende a 0 de la secante cuadrada de x. De este, pues bueno, es la tercera vez que mencionamos que ese límite pues vale 1. Entonces el límite pues termina siendo un tercio, ¿no? Ese es el límite que nos pedían calcular, ¿verdad? Porque seguimos la sucesión de iguales y pues me llevan al un tercio, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues esta es la regla del L'Hopital. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más en el siguiente video, pero por ahorita es todo. Muchas gracias.